Tenemos Andrés Gómez, ya está con nosotros, analista político, periodista, para tocar acerca de este tema. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a LPM, gracias por acompañarnos hoy. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarles, pues para mí es un honor estar presente en su programa. Buen día, bienvenido. Un cariño grande, ha sido mi profesor. Así que yo lo quiero un montón. Es papá, ¿cómo era como alumno? ¿Se soltaba el cabello? Decí la verdad. Decilo. ¿Con el pelo suelto? Sebastián era un muy buen alumno. Gracias. Bueno, estábamos hablando, Andrés, aquí de todo lo que sucedió el día de ayer con las listas negras, con los vetados. Nos estamos preguntando del por qué se ha dado esto y si sería ya el final de la unidad que había. Bueno, no va a ser el final de la unidad, pero le va a afectar mucho en la cuestión de credibilidad, ¿no? Porque en este momento la gente percibe de que hay una disputa encarnizada por los curules porque les interesa más las pegas que el proyecto de país, que la unidad. ¿Vos crees que el curul les pega? Ese es el problema. ¿Vos crees que el curul les pega? Bueno, ese es, pues, Carlos, son 25,000 bolivianos, creo, cada mes. Y obviamente alguna gente estará teniendo esa expectativa, ¿no? Además te pagan sí o sí, produzcas o no, es ahí o no. Entonces, pero ¿no te parece que un buen parlamentario justifica su sueldo? Además tenés que pagar alquiler en La Paz, tenés que pagar tus pasajes, tenés que pagar tu estadía, tenés que mantener dos casas, una en La Paz y otra en Santa Cruz. Tus 25 son casi nada si lo miras así. De acuerdo, esa es una percepción tuya que tienes información respecto a ese tema. Pero ¿cómo percibe el ciudadano común que no tiene mucha información? De acuerdo. Percibe que todo el año han aprobado 2 leyes. Entonces viene la generalización. Bueno, todos son unos pagos, pues no hacen nada, ¿no? Entonces, ese es el golpe de efecto que surge. Sí, de acuerdo. Andrés, Luis Fernando ha sido el nombre que ha sonado muchísimo como quien ha vetado a estas personas de las listas del bloque de unidad de Samuel Doria Medina. En este sentido, ¿qué busca Luis Fernando Camacho sacando a Vicente Cuéllar, a Luisa Nayar y a estos otros parlamentarios y también asambleístas departamentales de las listas? Mira, ayer estuve en una reunión con unos empresarios que justamente estábamos hablando de temas políticos y cuando se enteraron ahí en la reunión del veto y todas esas cosas, hubo un mal recuerdo, ¿no? Que funciona mucho en política también. Bueno, estas cosas Camacho ya hizo con Pumari, no es muy leal, uno. Dos, ¿no? Es el hecho de que Camacho quiere tener una bancada, obviamente, ¿no? O una bancada ahí en que él pueda, no sé si controlarlo, pero que les responda él. Y el tercer punto, tercera hipótesis, considero que hay unas disputas, ¿no? En Santa Cruz respecto a liderazgos, ¿ya? Se percibe así desde la distancia. Andrés, ¿y por qué estos nombres? ¿Por qué estas personas? Porque creo que, por ejemplo, Luisa Nayar tiene una interesante proyección nacional, ¿no? Y además esta bancada de mujeres han hecho un trabajo, pues, interesante, ¿no? Han hecho un trabajo interesante, han fiscalizado bastante, ¿no? Pese a las limitaciones que han tenido en la Asamblea Legislativa. Y yo creo que ahí viene quizá un poco de celos, ¿no? Respecto a la posibilidad de que estas personas puedan seguir creciendo en el ámbito legislativo y de ahí tener una proyección nacional. Ahí aprovecho también de consultarte, un poco lo conversábamos hace unos minutitos. Samuel Doria Medina ayer dice las decisiones las tomo yo, pero sin embargo sale, según las palabras de Luisa Nayar, a un poco justificar que Luis Fernando la vetó y que podría tenerla en cuenta como una posible ministra. ¿Las decisiones las toma Samuel, las toma Luis Fernando? Perdón. ¿Cómo podría partirse el poder ahí? Me agrego ahí lo siguiente. Samuel reconoce las conversaciones con Luisa y con Vicente cuando dice
mis conversaciones privadas son mis conversaciones privadas, las está asumiendo que las hubo y que no hay como, no las ha negado. Sí. Bueno, mira, Carlos Sebastián, en política importa cómo entiende la gente a cómo lo dices tú. A partir de esa declaración de Samuel, hay mucha gente que ha percibido de que ahí funciona el dedazo, no solo en el mar, el dedazo, ¿no? El dedo de Samuel que está nominando candidatos y no se sabe los criterios de cómo ni por qué. Y eso obviamente afecta si quieres diferenciarte del otro partido, del competidor. Entonces da la impresión de que es un círculo de amiguitos, de preferencias, de gustos de personales y todas esas cosas, ¿no? Y eso afecta. ¿Te acordás cuando Samuel se presenta con Unidad Nacional, lo hizo por el dedazo de la cúpula masista? Sí, claro. Perdón, por el dedazo de la cúpula mirista, quiero decir. Claro, el dedazo siempre ha sido rechazado por la gente por una razón, ¿ya? Se supone que son representantes de la sociedad. Por tanto, en una democracia participativa, indirecta, representativa, un representante es más legítimo cuando surge de los barrios, de las bases, de las calles, de las plazas, y no de una lista de amistades, ¿no? Ahí hay un cuestionamiento de legitimidad democrática. Entonces, pienso que ese tema sí ha sido percibido de mala, pues no ha sido bien percibido, sino que los están viendo como un grupo de amigos que ni siquiera pueden hacer unidad entre ellos, además, ¿no? Que por segunda vez se resquebraja la denominada unidad. La primera vez fue con Tuto y ahora pues temen que Camacho también se vaya del grupo o de ese pacto, entonces ahí habría un efecto, un doble efecto. Andrés, tengo una consulta. Aquí te habla Carla. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Me quedé pensando mucho en lo que decías, ¿no? Que estas candidatas mujeres que son valorables y que también sentías como que puede ser celos a ellas. Y yo digo, estos celos pueden evidenciar que hay una inseguridad, una falta de renovación interna en Camacho, en su momento político, digamos, o porque es más joven, porque son mujeres. ¿Por dónde iría esto? ¿O una amenaza al poder? Ahí me deja pensando bastante, porque también eso limitaría a muchas otras mujeres que quisieran animarse a levantar la voz o hacer algo políticamente, ¿no? Claro, Carla, ustedes que viven en Santa Cruz saben las diferencias que hay, por ejemplo, entre Costas y otro grupo de líderes cruceños, ¿no? Ha habido intercambio de acusaciones, de deslealtades, lealtades. Entonces, mi percepción desde La Paz es que Camacho siente cierta frustración de que alguna gente quizá en su momento no haya expresado respaldo contundente, ¿no? Hacia Camacho, que ojo que mi criterio está preso injustamente, no por un delito que no sucedió. Para todos, sí. Pero y ese hecho es que a él pues le perturba, ¿no? Que no haya recibido ese apoyo. Y el otro, obviamente, él si sigue preso, ¿no? Y las otras personas van creciendo en el ámbito político, porque en nuestro país hay algo que es muy doloroso. Una persona puede darle todo, digamos, en su lucha, bajo sus convicciones personales, pero entran a la cárcel y luego la gente se olvida, ¿no? Se olvida y ya no se acuerda. Y creo que algo de eso pasa con Camacho, ¿no? Mucha gente creía que si detienen a Camacho, a Santa Cruz va a arder, que se va a levantar. Pues, no hubo nada de eso. Y para una persona como él ha debido ser algo frustrante. Andrés, hubo 36 días. ¿Sí? Andrés, hubo... Eso fue poco, claro, ¿no? En esta segunda ruptura que hay en este bloque de unidad, ¿a quién le favorece ahora esto? Mira, depende mucho de la campaña que van a hacer, por la siguiente razón. Primero, hay dos bandos de partidos, ¿ya? En este lado, en la denominada izquierda, están todas las variantes del masismo, incluido Morena y el Movimiento del Tercer Sistema de Félix Pazzi, ¿ya? Ahí ustedes van a identificar algunas cosas en común. En este otro lado está el otro frente,
¿no? Que está ahí Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, Manfred, ya Rodrigo Paz y todos los que están. Y esos dos bloques, en este bando, en la izquierda, a mí me da la impresión de que va a haber unidad a las buenas o a las malas, ¿no? A las malas le van a bajar ya le dejaron sin sigla a Evo Morales, el Tribunal Supremo Electoral lo más probable es que lo inhabilite, y respecto a Arce va a haber una presión nacional y de la izquierda internacional para que abandone la calle. Tiene una Entonces semana. todos van a ir en torno de un candidato, ¿no? Que ya tiene, a diferencia de este otro grupo, que es más joven, que es Renovación, que lo están vendiendo así, pero ojo, hay que considerar que ha crecido en un entorno autoritario, en un entorno antidemocrático, en un entorno donde pues, todo lo que hemos visto ahora han desinstitucionalizado el país. Ojo con ese entorno, porque uno es moldeado por su entorno, ¿no? Por cómo y con quiénes convives y cómo creces. Eso por el centro. En cambio, este otro lado da la impresión de que no va a haber una unidad a las buenas y menos a las malas. Porque además, ¿cuál es la razón? Ya algunos de ellos han invertido mucho dinero, ¿no? Tengo entendido, por ejemplo, además lo dijo el asesor de Jorge Quiroga, que han contratado a uno de los asesores políticos más caros en América Latina, Jaime Durán Barba, me refiero a Jorge Quiroga. Cobra un montón de plata. Y uno se pregunta, ¿cómo lo está pagando? ¿Cómo lo está pagando? ¿No? ¿De dónde? Entonces, hay mucha inversión de dinero ahí. Por supuesto que Samuel ha debido invertir también mucho dinero hasta este momento como para poder decir, bueno, yo me bajo y te dejo el camino libre.